Yo no voy a hacer lo que hizo Patricia Bullrich, que te quede claro. No, Yo para no voy a nada. matar a nadie, no voy a reprimir a nadie, así que Pero nadie... se resuelve con diálogo. Si ustedes rompen las pelotas, va a ser un problema. Porque Pero te muchos parece de que ustedes, nosotros rompemos las muchos de pelotas. ustedes se ponen... Bueno, aquí estamos, 17:17 ya de esta tarde linda en Buenos Aires y escuchamos, aunque no lo crean, a un ministro de la Nación, al ministro de Ambiente de la República Argentina, al señor Juan Cabandier, diciéndole lo que le decía a Diego Frutos y un par de pobladores. Diego Frutos había ido a llevar a una persona que había perdido el ómnibus. ¿Por qué? Porque con el incendio todo era un caos, desde Bariloche al Hoyo, que hay unos 100 kilómetros. Una madre que tenía que ir a ver a su hijo después de trabajar toda una semana. Bueno, Diego aprovechó, la llevó y se quedó ayudando. Estaban todos tiznados, todos de negro, y el ministro Juan Cabandier así los trataba. ¿Querés agregar algo sobre esto, Diego? Sobre este episodio tan triste y cuánta bronca da, ¿no? Bueno, no, es evidente que tienen el relato instalado, porque bueno, antes de esas palabras insistió en que era imposible que nosotros los pobladores pudiéramos tener en forma normal, correcta, las propiedades ahí. Y yo le tuve que explicar que el Parque Nacional Nahuel Huapi no solo fue creado para preservar flora y fauna en la década del 40 del siglo pasado, sino que también para habitarlo. Y entonces, con buen tino, el general Perón hizo 5 villas, una de ellas Villa Mascardi, bueno, está Villa Traful, Villa Yao Yao, Villa Catedral. Eran 5 villas para poblar el Parque Nacional, dado que todavía en la década del 40 existían los embates del lado chileno y había que poblar la Patagonia, no era fácil. Así que nosotros les debemos respeto a esos pobladores iniciales. Yo soy tercer dueño, tengo mi escritura traslativa de dominio en perfectas condiciones, ¿no? Es una escritura notarial como cualquier otra. Y todos los vecinos tenemos nuestra escritura, avalada por el Estado Nacional. Claudio. Sí, mira, primero quería preguntarle a Diego si de alguna manera el ministro Cabandier le pidió disculpas a él y a los vecinos. No, para nada. Aparte no se acercó en ningún momento. Estábamos ahí en ese momento en el Hoyo repartiendo los insumos básicos como era el agua mineral, jabones, velas. En ningún momento se acercó, los tenía ahí a pocos metros. Trató de pasar como una persona así fugitiva porque sabía que la iba a pasar mal. Pero sí estaba el intendente que decía que no podíamos estar repartiendo. Esto nos habían contratado a nosotros en forma privada para poder disponer de esos elementos para la gente porque no querían que pasara por el Estado. Porque bueno, nada, generalmente las cosas no... Y bueno, el intendente decía, no, acá hay que clasificar, hay que ver, en 48 horas voy a hacer un listado. Y yo le decía, ¿pero qué querés clasificar? Eran todos bidones, lo primero que vaciábamos del... ¿Qué querés clasificar? Si es agua con gas Villa del gas. Sur, claro, exactamente, o Villavicencio, claro. Eso querés clasificar. Y la gente desesperada, bueno, lo sacó a las patadas, obviamente. La gente hacía 2 días que estaba con su misma ropa, ennegrecidos así como habían salido de sus casas y todavía no habían tenido ninguna asistencia estatal. Estaban desesperados y ese día ya se estaba haciendo de nochecita, había que darles una solución. No importaba cuán importante o quién necesitaba más que el otro. Con solo verle las caras uno podía discriminar si se estaba ayudando en forma bien, ¿no? Y no a un aprovechador, como decía el intendente, de que había gente que podía aprovecharse la situación. Lo sacaron a las patadas, se tuvieron que ir también Cabandier, obviamente. Diego, te hago una pregunta. Vos sabés que nosotros durante la semana, después de que te hicimos el reportaje el domingo pasado y que nuestros oyentes escucharon estos audios donde el ministro de alguna manera cuestionaba a ustedes, en ustedes la legitimidad para ocupar esas tierras, y vos y varios vecinos le tuvieron que explicar de historia al ministro de por qué ustedes estaban ahí, y que de alguna manera
digamos, en una especie de no sé, me parece que de falso oportunismo. Estaba preguntándoles a ustedes sobre su título de propiedad, sobre cuestiones que él no tiene ningún tipo de legitimación para poder hacer esto. Te pregunto, ¿qué sentiste vos como vecino? ¿Qué sintieron los vecinos cuando vieron este tipo de interrogatorios sobre ustedes? Y la verdad, yo no puedo creer nada, yo no podía salir de mi asombro de que él ni siquiera sepa cuál es el origen del Parque Nacional. Que incluso dice, pero eso se lo dieron los milicos a ustedes. O sea, él quiere ver militares en todas sus desavenencias. O sea, todo lo que sea negativo a su criterio tiene que estar plagado de militares. Y yo le dije, sí, bueno, sí, justamente fue un general, el general Perón, digamos... Claro, era militar, pero hay era que decirle militar, también esto, tal ¿no? cual, pero es su ícono político, ¿no? Para el caso. Ese militar fue que con buen criterio, con muy buen criterio en ese momento, se encargó de poblar la Patagonia, en este caso el Parque Nacional, con estas villas que tenían todas fracciones de 4 o 5 hectáreas. Y la idea era poblarlo. Si uno, aparte de comprarlo, no sé a qué precio, si fue barato, caro, la verdad que eso ya entra en una segunda, digamos, no es importante. Pero si en 2 años uno no edificaba una propiedad y se afincaba ahí, el Estado se lo sacaba porque la función era poblar, no era agarrar y comprar y decir, bueno, vemos dentro de 10 años. No, había que poblar en el momento. Claro, no era una cuestión de acopiar tierra, digamos. Desde ya. Era poblar. Tal cual. Diego, ¿cuántas propiedades vos creés que han sido vandalizadas? Y en eso también quiero llegar a las propiedades que tiene el Obispado de San Isidro, ¿no? Sí, como fracciones y ya van 10 más o menos, 10, 12. En Villa Mascardi. En Villa Mascardi, sí. Yo hablo de la parte de Villa Mascardi. Ellos también actúan en el Bolsón, en el Hoyo, en los otros lugares donde han cometido estos últimos incendios, que, bueno, fue una tragedia. Pero en Villa Mascardi, vienen avanzando a partir de la pandemia el año pasado, donde se vieron con la posibilidad de hacerlo, dado que la policía de Villa Mascardi fue llevada a la entrada de Bariloche para controlar situaciones insólitas, el número par del DNI, de la patente, si par, impar, y nos dejaron sin nada de seguridad. Y esta gente aprovechó, dado que la ruta también estaba vacía, porque no había tránsito de camiones, colectivos, ni nada. Fue el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Y ahí empezaron a avanzar, tirando los alambrados, incendiando, robando primero todo lo robable y vendible, ¿no? En los portales de ahí de Bariloche, y terminaban incendiando nuestras casas. ¿Quiénes son ellos, Diego? Explicar un poco a la audiencia. Ellos son un grupo de encapuchados de no más de 15 que dicen ser una comunidad mapuche llamada Lafken Winkul Mapu, ese es el nombre que se pusieron, pero no están registrados como tal ni en el INAI, que es el organismo nacional, ni en el CODESI, que es el organismo provincial, provincia de Río Negro. Y a todo esto, cada comunidad, de las 160 comunidades que hay en Río Negro, no menos de 100 personas tiene cada comunidad, entre abuelos, padres, hijos, nietos. Bueno, es una comunidad, lazos familiares, primos entre sí, tíos. Esto es una muchachada que sin registrarse, que de buenas a primeras se rebeló ante la vida, se juntaron, ¿no? Amparándose en una ley 2660 que los aceptaría en el caso de que realmente tuvieran una historia ancestral, que puedan corroborar que realmente han tenido ancestros mapuches. Y no es el caso, hay una mezcla de personas, muchos de ellos prófugos de la justicia. Está el señor Matías Santana, que es el de los binoculares, que vio cómo cargaron a Maldonado en una camioneta y se lo habían llevado. Bueno, procesado por falso testimonio, se vino a esconder a Mascardi. Entre paréntesis, es el marido de la Machi, que es la líder acá en Mascardi, ¿no? Bueno, estos son todos veinteañeros, no es una comunidad, insisto, no hay variedad de etaria.
Y bueno, vienen avanzando día a día, tirándonos los alambrados. Yo en este momento los tengo en el límite, les vengo haciendo... ¿Incendiaron tu cabaña en un momento? Sí, el año pasado, en agosto del año pasado, me incendiaron la casa, como la de tantos otros vecinos, en su avance. Aprovechan las noches, ellos trabajan, entre comillas, de noche, se aparecen como con unas antorchas, donde en pocos minutos, apoyándolas en los aleros, logran que el fuego se haga, que sea algo contundente y que no haya manera de salvar la propiedad. Esto sigue ocurriendo, ahora están en, digamos, el lugar fuerte de ellos es las cabañas de gas del Estado, que también las han vandalizado todas, están tirando el bosque nativo para abajo, cipreses, coihues, radales, sin ningún freno, vendiendo la leña, la madera, y nadie, ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial les está poniendo freno, los están apañando. Incluso quien los apaña, el obispado de San Isidro, que sabiendo que había una sentencia para el desalojo y ante un apriete de parte de estos encapuchados en una parroquia en el Bolsón, Monseñor Ojea Quintana del Obispado de San Isidro dio un marcha atrás en forma cobarde, y pido disculpas a los feligreses, pero se ha comportado de esa manera, cobardemente, dado que nos tiró toda la pelota a nosotros los vecinos que seguimos resistiendo ahí en Villa Mascardi. Muy bien, bueno, está Diego Frutos con nosotros, te vas a quedar todo el programa, Diego, ¿no? Bueno, vamos a... Sí, cómo no, sí. Buenísimo. Digo, viniste para hablar con Juan Cabandí esta semana, mostrarle tu escritura, que es legal, que es lícita. Esperemos que te reciba esta semana. Bueno, vamos a seguir charlando, si bien nos queda todavía un poco de programa. Nos vamos a una pequeña pausa. Ya tenemos al ingeniero Juan Carlos Blumberg para hablar con él a propósito de, bueno, todo lo que está pasando en la Argentina y la multitudinaria protesta por la psicóloga asesinada en Ramos Mejía, ¿no? Acusando al juez que liberó al motochorro con la excusa de la pandemia. Bueno, eso va a ser todo tema del doctor Claudio Calabresi y del gran señor que es Juan Carlos Blumberg. Muy bien, seguimos aquí, en Buenos Aires. Estamos con Frutos, este vecino de Villa Mascardi. Bien le decía, su cabaña había sido incendiada y vandalizada, sus animales muertos, le mataron todos los animales. ¿Qué es lo que propone, Diego Frutos, el gobierno nacional en este tema de buscar una solución a este conflicto? Más que nada esta carrera de victimarios, ¿no?, contra ustedes. Bueno, el gobierno nacional hace tiempo que nos viene proponiendo las famosas mesas de diálogo, que hasta ahora han sido inconducentes. Son mesas totalmente vacías de contenido. En las primeras nos contaban el cuentito de Maldonado, de Rafael Nahuel, bueno, que falleció trágicamente ahí en Mascardi, pero en un combate, digamos, en un enfrentamiento, y no, como dicen ellos, en el desalojo. Yo quiero comentarte un poco que en realidad hubo un desalojo un jueves de madrugada, jueves 23 de noviembre de 2017. Se desalojó, los más atléticos lograron subir arriba de la montaña, dado que el desalojo fue mal hecho, de abajo hacia arriba, cuando lo normal en una situación así debió haber sido desde arriba de la montaña hacia abajo, arriándolos, perdón por la palabra, pero es la única manera, donde se topaban con la ruta, el lago, y no había manera que se escaparan. En este caso muchos se escaparon arriba de la montaña, y el sábado a la tarde recuperaron, hubo una nueva toma ahí en Villa Mascardi. En ese enfrentamiento, dado que ellos vinieron con armas, ¿no?, está corroborado en la causa de que han tenido pólvora en las manos, bueno, tanto Rafael Nahuel, que fue el que falleció, como tantos otros muchachos, ¿no?, que dicen ser mapuches. Se corroboró que hubo un enfrentamiento, que no fue que el grupo Albatros, como nos quiere hacer entender este gobierno, que lo fue a cazar arriba de la montaña. Hubo un enfrentamiento y en ese combate falleció trágicamente Rafael Nahuel. Estas mesas de diálogo no sirven para nada, dado que no hay como dije, son vacías de contenido. Lo único que quiere el gobierno nacional es navegar en el tema para no solucionarlo,
porque por otro lado dicen que no quieren, con estas palabras, que corra sangre y fuego. Ahora, la pucha, el desalojo está vigente, tanto nacional como provincial, no quieren que corra sangre y fuego, pero entre dejarlos ahí, ¿no?, y sacarlos, no, hay un abanico, hay una inmensa cantidad de posibilidades, no tiene que correr sangre y fuego. Nosotros los vecinos tampoco queremos más sangre, no queremos fuego, queremos poder solucionar el tema de una buena vez. Hace poco en la ciudad de Neuquén, la ministra de Seguridad, Frederick, dijo que a partir del 25 de noviembre, que esa fecha fue la de la paliza mía, la última que tuve, digamos que la pudo grabar un camionero, si no, el resto de las palizas no quedan grabadas, ¿no? Uno no lleva algo preparado, porque no está preparado para que en forma así inesperada se aparezcan 10 muchachones y que a uno lo empiecen a golpear. Desde el 25 de noviembre que estaba todo pacificado, falso, totalmente falso, lo mismo repitió el señor Cabandier en El Hoyo. ¿De qué se quejan ustedes que está todo pacificado ahí? Y nada, continuamente, como dije anoche, hubo un nuevo ataque a la verdadera comunidad de Lago Mascardi y la comunidad Huiritray. Diego, te quiero preguntar algo. En 2017 la Administración de Parques Nacionales impulsó una denuncia por el delito, una denuncia penal, ¿no?, por el delito de usurpación que tramita en el Juzgado Federal de Bariloche contra los integrantes de esta supuesta comunidad mapuche, ¿no? Parques Nacionales, bueno, para que los oyentes sepan, depende del Ministerio de Ambiente del señor Cabandier. ¿Vos sabés si esto sigue adelante, si el Parques Nacionales impulsó la denuncia, en qué estado está? No, Parques Nacionales no ha impulsado la denuncia, está estancada, es más, digamos, ¿cómo se llama?, el Comando Tehuelche Mapuche, están ahí instando a que Parques retire la denuncia, y bueno, las palabras del señor Juan Cabandier fueron que nos tenemos que acostumbrar a convivir, porque la Constitución permite la propiedad comunitaria. Ahora yo digo, bueno, la pucha, lléveselos a su casa. ¿Por qué me los Pero tiene? esto, Sí. eso te iba a decir, porque de la misma manera que el ministro les está pidiendo prácticamente el título de propiedad a ustedes, para certificar evidentemente su legitimación para estar ahí, no sé qué les estará pidiendo a esta gente, ¿no es cierto? Por eso esto que vos decís, ¿viste?, que se lo lleve a la casa, parece un poco burdo, pero la verdad que sería bueno, porque el señor Cabandier en definitiva administra una propiedad o territorios que son de todo el pueblo argentino, ¿no? Tal cual, sí, el Parque Nacional es de los 45 millones de argentinos. Y él dice, se tienen que acostumbrar ustedes, porque el Parque Nacional es de todos, como incluyéndolos a ellos, sí, a ellos y a toda la nación argentina. No tiene por qué ser de unos pocos, en este caso, y los están apañando, les traen víveres los fines de semana, tienen sus planes sociales. Es increíble, están asistidos porque no tienen ninguna actividad más que vigilar a nosotros, los vecinos, a ver qué hacemos, cómo. La semana pasada yo tenía una audiencia judicial y no pude acercarme a la audiencia porque me cruzaron en la ruta, tuve que golpear contra el guardrail, destrocé la camioneta, tuve que volverme, no había patrullero en Mascardi, no había... es un desastre lo que estamos viviendo. No tenemos asistencia de seguridad de nadie. A ver, los oyentes... Bueno, justamente te iba a preguntar Claudito. algo que nosotros te lo hemos preguntado en varios programas ya con Marcelo Chocarro. Pero bueno, no podemos dejar de preguntártelo. A pesar de toda la difusión que estás teniendo y todo el apoyo, sabemos no solo de una parte del arco político opositor, sino también vos tenés mucho apoyo de los vecinos y realmente de algunos medios independientes, como es el caso nuestro. Si vos tenés algún tipo de custodia, si los vecinos tienen algún tipo de seguridad, si pueden recurrir a alguna especie de seguridad cuando les pasa algo. No, Claudio, y tampoco la queremos tener por lo peligroso que significa arriesgar tener gente ahí. El señor Gabriel Fuchs se vanagloria en las radios diciendo que yo tengo
un grupo parapolicial, que yo contrato policías fuera de su horario como policía, y es totalmente falso. Yo no tengo el teléfono de ningún policía, no uso armas, no conozco, hice el servicio militar y es lo último que tengo registro de haber usado armas. Acá tengo un par de oyentes y los quiero nombrar porque están escribiendo muchísimo sobre el tema. Y bueno, acá Carlos Manuel, vamos a dejar el apellido para después, él habla de que Cabandíes, si mal no recuerdo, hablando sobre una situación que había tenido con la policía, dice que lo pararon en Pavón, sobre Pavón, en Lanús, ¿sí? Y estaba fumado y no tenía el registro. ¿Sí? Cabandés siempre demostró ser soberbio, además vive en su micromundo K, también comenta Aníbal, y acá, bueno, hay otros oyentes que van escribiendo. Jorge también habla del tema, ¿no? Son muy duros los oyentes sobre todo este tema, pero hablan por la mafia gobernante, son apoyados, son socios, así dice Jorge, por ejemplo. Y bueno, hay muchos oyentes que están más enojados que vos, Diego Frutos, y que vos, Claudio, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que bueno, digo el episodio de Cabandíes fue sí, el famoso del correctivo, que claro, lo llamó a Martín Insaurralde, era de madrugada, y lo llamó para que le aplicaran a la gente de tránsito que lo había parado, que le aplicaran un correctivo. El famoso correctivo fue famoso en su momento. Claro, entonces fue en Lomas, no fue en Lomas, sí. No fue en Lanús, Carlos. Bueno, no, ahí... y aparte lo que, sí, dale. Lo que dijo Cabandía en su momento era que la chica tenía que reconocer porque él era hijo de desaparecido. Claro. Sí, yo me banqué la dictadura. Sí, yo me banqué la dictadura. Gateando yo y con no sé chupete, qué dictadura se bancó sí. Cabandía, pero la verdad por la edad que tiene creo que ninguna. Algo para agregar que en esto de lo que es la lucha contra el fuego, ¿sí? El presupuesto del 2021 tiene un 43% menos que el 2020. Se ha destinado 282 millones, ¿sí? Un 43% menos que el 2020. Bueno, hablan, ¿sí? De la falta de equipamiento. Desde hace meses que hay alerta por el fuego, por el peligro de incendios, y nosotros no tenemos ropa ignífuga, faltan cascos, no nos compran los materiales, no responde ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional. Nos dijeron que no había tela roja ignífuga para nuestros trajes, contó Catalán, uno de los que está, los voluntarios, los brigadistas que están en esta zona, que luchan en el sistema provincial de manejo del fuego de Chubut, Daniel Catalán. Lo contaba a Infobae sobre la situación que está teniendo lo que es, ¿no? La lucha contra el fuego en estos lugares, donde depende del Ministerio de Ambiente de la Nación. Bueno, Claudio, nos vamos retirando ya. Así que... Me parece bien, espero que nuestros oyentes estén contentos con estos temas que hemos tratado. Realmente son temas muy delicados, son temas muy, muy graves, en muchos casos como todo lo que está contando Diego, pero nosotros tratamos de alguna manera de llevarles esta realidad un domingo a la tarde cayendo el sol, ¿no? Ahí está, qué grande, Claudio. Bueno, acá Diego Frutos se va a llevar un San Felicien Pinot Noir. Es un vino que se desarrolla y que se elabora con uva que procede de distintos viñedos de diferentes alturas. Un viñedo que se llama Adriana, que está en Gualtallarí, en Tupungato. La altura máxima que tiene Mendoza, que son los 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, zona de mucho frío. Bueno, ahí se da el Pinot Noir como en ningún otro lado. Y el otro viñedo viene Viñedo Domingo, que tiene la familia Catena en Villa Bastías, en Tupungato. Bueno, hablamos de un vino muy elegante, un vino que tiene un cuerpo bastante liviano. La fruta roja, la frutilla y la cereza es lo que inunda este vino, ¿sí? De alguna manera un vino muy aromático, muy intenso, pero con una boca bastante sueltita. Así que eso es muy lindo y muy interesante para la gente que le gusta el vino, como para la gente que recién está dándose en el vino, ¿sí? No son esos vinos contundentes, concentrados, sino son vinos mucho más amables. Así que bueno, Diego Frutos se lleva ese vino. Muchas gracias por venir. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Nos veremos, seguiremos hablando. Los micrófonos de Millennium, como el otro día también te lo planteó y te lo dijo Santiago Polesica, están abiertos. Sabes que vamos a estar y vamos a seguir esta situación. Como la empezamos hace tanto tiempo, la vamos a seguir por mucho tiempo más. Gracias, muchas gracias, Claudio, también. Muchas gracias.
Bueno, señores, Por favor, Diego, un abrazo enorme. Claudito querido, nos vemos el domingo que viene. Nosotros también ya llega un día domingo con la gran Viviana Canosa. Quédense, ¿sí? Nosotros nos veremos el próximo domingo a las 17 horas.